¿Alguna vez has amado tanto a alguien que incluso su traición no pudo romper tu corazón? Imagina esto, eres un hombre de fe, un mensajero de Dios, y tu vida es un ejemplo para toda una nación. Un día, Dios te pide lo impensable, lo escandaloso, lo que desafía toda lógica humana. Te pide que te cases con una mujer que vive en las sombras, en los márgenes de la sociedad, alguien cuya reputación es sinónimo de vergüenza y dolor. ¿Lo harías? ¿Te atreverías a amar a alguien tan profundamente que aceptarías su infidelidad una y otra vez solo para mostrar un amor que va más allá de la comprensión humana? Si alguna vez te has sentido traicionado, si alguna vez te has preguntado sobre la verdadera naturaleza del perdón, o si simplemente buscas una historia que te vuele la cabeza y te haga repensar todo lo que creías saber sobre el amor y la redención divina, entonces este video es para ti. Bienvenidos a Descubriendo la Biblia, donde desenterramos las joyas ocultas de la Escritura. Hoy nos sumergimos en un relato que no solo es una historia, sino una ventana directa al corazón de Dios mismo. Prepárense para una aventura que los dejará sin aliento y que transformará su perspectiva de la fe. Y si están listos para este viaje épico, denle un buen me gusta a este video ahora mismo, suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras profundas exploraciones y déjenos un comentario con un "Estoy listo" para saber que están con nosotros. Cada me gusta, comentario y suscripción nos ayuda a llevar estas historias que cambian vidas a muchas más personas. Ayúdennos a difundir la palabra. Nuestro protagonista, Oseas, no era un profeta cualquiera. Su vida fue un sermón viviente, una parábola dolorosa y a la vez gloriosa que Dios orquestó para revelar la magnitud de su amor por Israel. Imaginen la escena. Oseas camina por las bulliciosas calles de Samaria, un hombre respetado, cuya voz lleva el eco de lo divino. Sin embargo, en un giro dramático, Dios le da una orden que estremece los cimientos de su existencia. Ve y cásate con una mujer adúltera y ten hijos con ella, porque esta tierra se ha prostituido, apartándose de Jehová. Oseas 1, 2. Esta no era una sugerencia, era un mandato divino. Y Oseas, con una fe que pocos de nosotros podemos siquiera concebir, obedeció. Su elección recayó en Gomer, hija de Diblaim, una mujer cuya vida pública era una afrenta a la moralidad de la época. ¿Qué significa esto para un profeta, para su reputación, para su llamado? La sociedad de su tiempo, inmersa en una prosperidad engañosa, había olvidado los mandatos de Dios. La idolatría se había infiltrado como una plaga, y los israelitas, en su búsqueda de riquezas y placeres, habían abandonado al Señor, su verdadero esposo. Esta era una época de opulencia, sí, pero también de una corrupción moral sin precedentes. Los templos paganos florecían, las alianzas extranjeras reemplazaban la confianza en Dios, y la justicia se vendía al mejor precio. Las promesas de Dios, la ley de Moisés, todo fue arrojado por la borda en una espiral de desenfreno espiritual. El pueblo de Dios había roto su pacto, entregándose a la prostitución espiritual al adorar a dioses falsos, buscando la bendición en las cosas equivocadas. Esta situación, aunque ocurrida hace más de 2700 años, nos obliga a una profunda reflexión. ¿Cuántas veces nosotros mismos o nuestra sociedad ha caído en la misma trampa? ¿Cuántas veces la prosperidad nos ha cegado ante la decadencia moral, creyendo que nuestras propias manos o ídolos modernos son la fuente de nuestro éxito? La historia de Oseas y Gomer no es solo un relato antiguo, es un espejo que nos muestra la dolorosa realidad de la infidelidad humana y la asombrosa persistencia del amor divino. Oseas estaba a punto de vivir en carne propia el mismo dolor y la misma vergüenza que Dios sentía por su pueblo. Él, el profeta, el siervo, se convertiría en un símbolo viviente de la relación rota entre Dios y Israel. ¿Cómo pudo Dios pedir algo tan humillante? La respuesta es tan impactante como la orden misma. ¿Por qué un Dios de justicia pediría tal sacrificio personal a su profeta? Porque la nación de Israel, en su próspera ceguera, había cometido un acto de adulterio espiritual tan flagrante que solo una parábola viviente podía ilustrar la profundidad de su dolor y su amor incondicional. Dios se había representado a sí mismo como el esposo de Israel, y la constante atracción del pueblo hacia los ídolos era como el deseo de un adúltero,
hiriente y destructivo. Al ordenar a Oseas que se casara con Gomer, Dios lo puso en una posición para experimentar, simbólicamente, lo que él mismo sentía, la infidelidad de su amado Israel. Oseas se casó con Gomer, una mujer que no solo era promiscua antes de su unión, sino que, como descubriríamos, su infidelidad sería crónica. Esto no fue un cuento de hadas donde Oseas rescata a una mujer caída y la reforma con su amor. No, aquí radica la cruel verdad y la profunda lección. Gomer quedó embarazada, y Dios instruyó a Oseas a dar nombres proféticos a sus hijos, nombres que reflejarían el juicio de Jehová sobre Israel. El primer hijo fue Jezreel, un nombre cargado de historia y presagio. Pero lo más impactante es que Gomer no abandonó su profesión después de casarse con Oseas. Se casó sí, pero su corazón y sus acciones seguían atados a su vida anterior. Uno podría imaginar la esperanza inicial de Oseas, la ingenua creencia de que su amor podría cambiarla. Pero con el tiempo y las pruebas de la vida matrimonial, Gomer regresó a sus viejas costumbres. Sus acciones podrían haber sido impulsadas por el aburrimiento, la negligencia o una profunda sensación de vacío que creyó que el mundo podía llenar. Razones injustificables que curiosamente reflejan nuestra propia idolatría cuando preferimos otros dioses sobre el Señor. La prostitución, tristemente, ha sido llamada la profesión más antigua del mundo, una forma común de ganar dinero incluso en tiempos bíblicos. Pero la Biblia la condena explícitamente como pecado. ¿Cómo es posible que estos dos mundos, la santidad de la profecía y la oscuridad de la prostitución, se fusionaran? Era una lección diseñada para enseñar a muchas generaciones. Además de las advertencias de Dios, desastres naturales azotaban la región como si Dios quisiera captar la atención de la gente de manera más clara. Imaginen las reacciones de los vecinos de Oseas. Un joven profeta se casa con una prostituta y afirma que Dios lo mandó. Seguramente susurraban entre ellos, preguntándose sobre la verdadera historia. Sin embargo, Dios realmente le había dicho a Oseas que se casara con esa mujer de la noche. Oseas fue el último profeta enviado a Israel, advirtiéndoles de las consecuencias si no se arrepentían y volvían a Dios. Gomer concibió de nuevo y dio a luz una hija. El Señor le dijo a Oseas que la llamara Lo-Ruhama, que significa no compadecida, porque ya no mostraría misericordia a Israel. Luego Gomer concibió otra vez y dio a luz un hijo. El Señor le dijo a Oseas que lo llamara Lo-Ami, que significa no mi pueblo, porque Israel se había alejado de Dios y ya no debía ser considerado su pueblo. Cada vez que Oseas llamaba a su hijo por este desafortunado nombre, él y los que lo rodeaban recordaban el distanciamiento de Israel del Señor. La infidelidad persistente de Gomer incluso dio lugar a una cruel ironía en el nombre de Lo-Ami, quizás insinuando que el niño ni siquiera era hijo de Oseas, sino de otro hombre. El mensaje de Dios a través de Oseas ya era desafiante, pero hizo la vida de Oseas aún más difícil. Dios declaró a través de Oseas que Israel lo había abandonado por la prostitución del vino y del mosto, dejando claro que tanto hombres como mujeres se involucraban en adulterio con prostitutas rituales en la adoración de dioses falsos. Gomer era un símbolo perfecto porque su adulterio espiritual se reflejaba en el adulterio físico del pueblo. Dios, a través de Oseas, anunció que quitaría los nombres de los Baales de la boca de Israel y se casaría con ellos para siempre en justicia, amor inquebrantable y misericordia. A lo largo de la Biblia, el adulterio y la prostitución se usan como metáforas para describir la infidelidad al Señor. ¿Crees que Dios es capaz de perdonar una traición tan profunda? Déjame tu opinión en los comentarios y sigamos descubriendo la inmensidad de su amor. A pesar de las promesas de juicio, los días de castigo no durarían para siempre. Después del día de juicio vendría un día de bendición, prosperidad y mayor abundancia. Oseas 1:10 declara, con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Este versículo es un rayo de esperanza que atraviesa la oscuridad. Los hijos de Judá e Israel se unirían, nombrarían un líder y se levantarían de la tierra, porque grande sería el día de Jezreel. Queridos hijos de Dios, la tragedia matrimonial en la vida del profeta Oseas sirve como un poderoso telón de fondo para que Dios enseñe una lección profunda sobre su amor inquebrantable y su compromiso con su pueblo. ¿Alguna vez han considerado la profunda inmensidad del amor de Dios por su gente? Es un amor que no conoce límites, como lo ilustra la vida del profeta Oseas. La vida de Oseas estuvo marcada por una profunda tristeza, con días que se sentían desprovistos de luz y noches sin descanso. Su esposa, Gomer, era infiel y a menudo contemplaba regresar a su antigua vida de pecado. Esta narrativa desafía la idea errónea común de que apartarse del Señor tiene poca importancia.
Sin embargo, la historia de Gomer después de dejar la casa de Oseas revela que la vida puede volverse mucho más difícil de lo que anticipamos. En su dolor, Oseas se acercó a sus hijos, instándolos a comprender la gravedad de la partida de su madre. Oseas 2:5 capta este momento, porque su madre ha fornicado, la que los concibió se ha deshonrado, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Este versículo pinta una imagen vívida, casi como una escena de película, del día en que Gomer se fue. Puedo imaginar a Oseas observando cómo Gomer empacaba sus cosas, sin ni siquiera despedirse de sus hijos. A menudo, las personas se apartan del Señor buscando satisfacer sus necesidades y deseos básicos, creyendo erróneamente que el mundo puede satisfacer estos anhelos. El enemigo es astuto, engañando a las personas para que piensen que la verdadera felicidad reside en seguir las persecuciones mundanas, pero la cruda realidad es que apartarse del Señor solo conduce al vacío. La caída de Gomer fue el comienzo de sus problemas. Cuando regresó a una vida de prostitución, las cosas parecieron ir bien al principio, pero estaba en un camino de destrucción. Oseas luchó por Gomer en cada paso, así como Dios lucha por sus hijos descarriados. A medida que la vida de Gomer se desmoronaba, se dio cuenta de su error y decidió regresar con su primer esposo, diciendo, «Volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora». Oseas 2:7. La historia de Gomer es una de desesperación y arrepentimiento. Su momento de celebración se convirtió rápidamente en ansiedad, preocupación y un profundo remordimiento. En Oseas 3, el Señor le ordenó a Oseas, «Ve otra vez, ama a una mujer amada por su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas». Oseas, en obediencia, compró de nuevo a Gomer por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Le dijo, «Tú te quedarás conmigo por muchos días, no fornicarás, ni serás de otro hombre, y yo también seré para ti». Oseas 3:3. Este acto simboliza a los hijos de Israel, quienes vivirían muchos días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni columna conmemorativa, sin efod ni ídolos domésticos, pero eventualmente volverían a buscar al Señor su Dios y a David su rey, viniendo a él con temblor en los postreros días. Esta historia refleja la gracia y la compasión de Jesucristo, quien perdona, restaura y ofrece una nueva vida de libertad a quienes han caído. Así como Oseas prefiguró a Cristo al redimir a Gomer, Jesús un día redimiría un mundo pecaminoso, pagando el precio final con su muerte en la cruz. La vida profética de Oseas revela el amor infinito e inmutable de Dios, un amor que es eterno y fiel, a diferencia del amor humano, que puede ser inconstante e inestable. Incluso cuando somos infieles, Dios continúa amándonos, buscando siempre formas de traernos de regreso a una relación con Él. El nombre Oseas, estrechamente relacionado con los nombres Josué y Yeshua, Jesús en inglés, significa salvar, enfatizando que el amor de Dios es un amor que salva. A través de la vida de Oseas, Dios enseñó a toda una nación una poderosa lección. Oseas pudo decir al pueblo, «Ustedes se han convertido en prostitutas espirituales, adorando dioses paganos, así como Gomer se convirtió en una prostituta con otros hombres. Sin embargo, Dios todavía los ama y los ha perdonado, así como yo perdoné a Gomer y permanezco casado con ella». ¿Te está conmoviendo esta historia del amor incondicional? Demuéstralo con un «me gusta» y compartiéndolo con alguien que necesite escucharlo. Pide la siguiente parte para seguir descubriendo. Un comentarista describe bellamente el amor de Oseas por Gomer como un equilibrio entre tierna compasión y justo juicio. Esta dramática narrativa transmite vívidamente la profundidad del amor de Dios por nosotros y cómo nos redime de nuestra infidelidad, perdonando a un cónyuge adúltero y dándole la bienvenida a casa, algo que no es tarea fácil, y sin embargo, Oseas lo hizo. La Biblia tiene mucho que decir sobre el adulterio. La palabra adulterio está relacionada con el significado de corromper algo añadiendo una sustancia inferior. En el matrimonio, el adulterio ocurre cuando una tercera persona entra en la relación, rompiendo el vínculo sagrado entre marido y mujer. La Biblia comienza con la creación del matrimonio, como se ve en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Oseas podría haber juzgado a su esposa con dureza, especialmente bajo el antiguo pacto, donde la pena por adulterio era la muerte. Levítico 20:10 establece, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
La ley era estricta y el castigo era el mismo para ambos, hombres y mujeres, sin doble moral. A veces la gente olvida su primer amor, volviéndose como el adúltero descrito en Proverbios 7:22, al punto se va tras ella, como va el buey al degolladero, o como el necio a las prisiones para ser castigado, hasta que la saeta le traspasa el hígado, como el ave que se apresura al lazo y no sabe que es para quitarle la vida. El escritor de Proverbios llega a una sombría conclusión sobre el adulterio, señalando: su casa es camino al Seol, que desciende a las cámaras de la muerte. Aunque el castigo del Antiguo Testamento por adulterio pueda parecer duro, las consecuencias espirituales son aún más severas. La historia de Oseas y Gomer sirve como una imagen inolvidable del amor inquebrantable de Dios por su pueblo del pacto. El amor de Dios es inagotable, un tema constante que atraviesa toda la Biblia, inspirándonos a expresar gratitud y aprecio por su amor inquebrantable. Salmo 36:5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. En Salmo 13:5 el salmista declara: Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Uno de los ejemplos más impactantes de amor en la Biblia se encuentra en la historia de Oseas. A pesar de las terribles acciones de Gomer, Oseas la perdonó. Romanos 8:38-39 nos recuerda: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es nuestro fiel compañero, nuestro Redentor, el profeta que rescata a su esposa perdida. Él es el Padre que espera pacientemente el regreso de sus hijos descarriados, cubriéndolos de alegría y gracia. Desde el principio de los tiempos, la gracia, la misericordia y el amor eterno de Dios se han extendido a pecadores que no lo merecen. En Oseas 2:19-20, Dios hace una hermosa promesa a su pueblo: y te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Estas palabras amorosas para el antiguo Israel deberían llenarnos de esperanza hoy. Aunque es difícil, debemos vernos a nosotros mismos en Gomer. Si bien es incorrecto involucrarse en la prostitución, Dios aún puede perdonar a quienes se arrepienten. La Biblia registra cómo Dios usó a una prostituta llamada Rahab para cumplir su plan. Debido a su obediencia, ella y su familia fueron perdonadas y bendecidas. En el Nuevo Testamento, una mujer de reputación pecaminosa encontró el coraje de acercarse a Jesús mientras cenaba en la casa de un fariseo. Reconociéndolo como el Mesías, trajo un costoso frasco de perfume, llorando mientras lo derramaba sobre sus pies y lo secaba con su cabello. Cuando los fariseos criticaron a Jesús por aceptar este acto de amor de una mujer inmoral, Él los reprendió, aceptando su adoración y perdonando sus pecados por su fe. En esta poderosa historia vemos la profundidad del amor y el perdón de Dios, un amor que busca redimir y restaurar aún a los más quebrantados entre nosotros. Así como el amor de Oseas por Gomer fue inquebrantable, también lo es el amor de Dios por nosotros, fuerte, infinito y eterno. Imagina ser recibido en el reino de Dios después de experimentar un profundo viaje de comprensión y transformación. Para Oseas, este viaje fue como ningún otro. Para ayudar a Oseas a comprender la profundidad de las emociones que experimenta Dios, Él lo guió a través de una serie de eventos extraordinarios y a menudo dolorosos. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado las vidas personales de sus profetas para comunicar sus sentimientos y mensajes a su pueblo. Por ejemplo, Dios instruyó a Jeremías a no casarse, porque Jeremías necesitaba transmitir a Judá que Dios estaba, en cierto sentido, solo sin su pueblo que se había apartado de él. Al vivir una vida de soltería, Jeremías sintió el vacío que Dios sentía cuando Israel estaba ausente de su presencia. De manera similar, al profeta Ezequiel se le dijo que su esposa moriría, y Dios le ordenó no llorar su muerte. Este acto simbolizó el dolor que Dios sentía por la pérdida de su esposa Israel, que se había apartado de él. De la misma manera,
Dios enseñó a Oseas sobre su propio dolor dándole un conjunto de instrucciones únicas y desafiantes con respecto a su matrimonio. Oseas encontró a Gomer, la esposa que lo había traicionado, y la trajo de vuelta a casa. La cortejó una vez más, tomándola como su esposa, incluso después de todo lo que ella había hecho. Pero aquí está el giro. Gomer no tenía idea de que la bendición que recibía, grano, vino nuevo y aceite, provenía de Oseas, no de los amantes que había buscado. Ella asumió que estos regalos eran de ellos, sin darse cuenta de que era Dios, a través de Oseas, quien la estaba proveyendo. Este escenario refleja perfectamente cómo Israel también había dado por sentadas las bendiciones de Dios, atribuyéndolas a dioses falsos e ídolos en lugar de reconocer la verdadera fuente de su prosperidad. Lo que es particularmente conmovedor es cómo las palabras finales de Dios en el libro de Oseas están llenas de ternura y esperanza. Él hace una súplica sincera para que Israel se arrepienta, ofreciéndoles la oportunidad de evitar el juicio que se avecinaba. A pesar de los mejores esfuerzos de Oseas, Israel no escuchó sus advertencias. Ignoraron sus mensajes, dejando a Dios sin otra opción que llevar a cabo el juicio que había prometido. En el 721 a.C., los asirios conquistaron y exiliaron al pueblo de Israel, una pérdida de la que nunca se recuperaron por completo. Y así, concluimos la increíble travesía de Oseas y Gomer, una historia de amor, traición y redención que trasciende el tiempo. Pero esta es solo una de las muchas historias fascinantes que exploramos. Si te cautivó lo que descubriste hoy, solo imagina la riqueza de conocimiento y perspicacia que te espera en nuestros otros videos. No te pierdas estas poderosas narrativas que tienen el potencial de revolucionar tu comprensión del mundo. Al cerrar este viaje a través de la vida de Oseas, recordamos la increíble profundidad del amor de Dios. Un amor que persigue, perdona y restaura. La historia de Oseas es más que un relato histórico. Es una ilustración vívida del amor inmutable de Dios por nosotros, aun cuando nos desviamos. Así como Oseas hizo grandes esfuerzos para traer a su esposa infiel de vuelta a casa, Dios se acerca a cada uno de nosotros ofreciéndonos redención y un nuevo comienzo. Si esta historia ha tocado tu corazón, tómate un momento para reflexionar sobre cómo podrías responder al amor de Dios en tu propia vida. Y recuerda, hay mucho más por descubrir en la Biblia. Nuestro canal está dedicado a traerte estas verdades eternas, así que no te lo pierdas. Suscríbete ahora y forma parte de nuestra creciente comunidad. Tu compromiso nos ayuda a llegar a más personas con estos poderosos mensajes, así que asegúrate de dejar un me gusta, comentar con tus pensamientos o preguntas y compartir este video con aquellos a quienes amas, tu grupo de la iglesia, tu familia, tus amigos. Trabajemos juntos para difundir la esperanza y la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos hoy en Descubriendo la Biblia. Esperamos verte en nuestro próximo video donde continuaremos explorando las profundas enseñanzas e historias que han moldeado la fe de millones. Hasta entonces, que seas bendecido con el conocimiento y el amor de Dios. Hasta el próximo video.